Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo, listos y preparados para un nuevo chismecito de esos que tanto nos encantan. Hoy, como ya les adelanté, vamos a sumergirnos de lleno en el intrigante laberinto del corazón, pero no en el sentido literal, por supuesto. No vamos a hablar de anatomía ni de cardiología, ni mucho menos. Vamos a hablar de amor, de relaciones, de esos enredos y desenlaces que nos dejan completamente boquiabiertos, y como no, de nuestros adorados turcos, esos galanes que nos roban el suspiro con cada aparición en pantalla. Sí, mi gente, me refiero específicamente a Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas fulgurantes que han logrado encandilarnos con su talento y por supuesto con esa química que parecía traspasar la pantalla chica. Pero la gran pregunta que nos carcome a todos, esa que nos desvela por las noches y nos hace darle vueltas a la cabeza es, ¿qué demonios pasó con ese romance que parecía sacado directamente de un cuento de hadas? ¿Quién logró conquistar el corazón de Can Yaman después de la tormenta emocional que vivió con Demet? Hoy vamos a desenterrar todos los secretos, los rumores más jugosos y las verdades, a veces incómodas, que se esconden detrás de esta historia digna de una telenovela. Así que acomódense en sus sillones favoritos, preparen ese cafecito caliente o su té reconfortante, porque este chisme se va a poner buenísimo. Y antes de que se me escape por completo, si este tipo de contenido es de su agrado, si son amantes del chisme sano y entretenido, de esos que nos hacen comentar y debatir horas con nuestros amigos, no olviden darle clic al botón de suscribirse, y activar esa campanita traviesa para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Ahora sí, mi gente, a darle con todo que esto se pone candente. Como toda buena historia, debemos comenzar por el principio. Y, créanme, ¿qué principio? Todos recordamos esa chispa, esa explosión química que Demet Özdemir y Can Yaman desprendían en cada episodio de Erkenzicus, Pájaro Madrugador, esa telenovela que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar como colegiales enamorados y que nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche. No solo se veían espectaculares juntos en la pantalla, una pareja que derrochaba belleza y talento, sino que también, y aquí viene lo bueno, se rumoreaba que la magia, ese encanto especial, trascendía el guión, el set de grabación, y se colaba directamente en la vida real. Los rumores sobre un romance secreto, un amor clandestino entre los protagonistas, no tardaron en hacerse eco en todos los rincones del Internet, y bueno, como no iba a pasar. Su conexión era innegable, palpable, esa forma en que se miraban, esas sonrisas cómplices que se regalaban, todo parecía indicar que el amor, ese sentimiento tan poderoso y a veces tan esquivo, había florecido en el corazón de ambos. Y aunque nunca llegaron a confirmar oficialmente una relación formal, un noviazgo como tal, los fans, con nuestra perspicacia de detectives de la farándula, juntamos todas las piezas del rompecabezas, analizamos cada detalle, cada mirada, cada gesto. Y construimos en nuestra imaginación colectiva, nuestra propia novela romántica, un verdadero cuento de hadas moderno. Los veíamos juntos en eventos públicos, en fotos compartidas en redes sociales, en vídeos que se volvían virales al instante y las especulaciones, los chismes, eran el pan de cada día, el tema de conversación obligado en cada grupo de amigos. Eran la pareja del momento, la que todos queríamos ver juntos, la que nos hacía creer, al menos por un instante, que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, sí existía. Sin embargo, como ocurre en muchas historias de la vida real, y a veces también en las telenovelas, la felicidad no es eterna, no es un estado permanente. Los rumores de una separación, de un distanciamiento entre Demet y Can, comenzaron a circular casi tan rápido como los del romance. Se comentaba en voz baja pero con la certeza de quien tiene la verdad absoluta, que las apretadas agendas de ambos, los compromisos laborales que los llevaban de un lado a otro del mundo, las presiones de la fama, que a veces pueden ser abrumadoras y quizás, algunas diferencias personales que no lograron superar, habían hecho mella en la relación, erosionando el vínculo que parecía tan fuerte. Y así, de repente, como un suspiro que se desvanece en el aire, la magia pareció desaparecer. Las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más esporádicas, las fotos en redes sociales más escasas, y el misterio, ese velo de incertidumbre, se apoderó de todos nosotros. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue un romance fugaz, una simple chispa que se apagó rápidamente, o una relación que nunca llegó a ser lo que habíamos imaginado? Pues bien, esa es la pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho alguna vez, y la que vamos a intentar responder en este vídeo, desentraña. Todos los secretos y los entresijos de esta historia de amor, o desamor que nos ha mantenido en vilo.
Después de la supuesta ruptura con Demet, los ojos del mundo, o mejor dicho, los ojos de los fans y de la prensa rosa, se centraron en Can Yaman. ¿Quién sería la afortunada, la elegida, la nueva musa que lograría conquistar su corazón después de ese torbellino emocional? Los rumores no tardaron en surgir, alimentados por las redes sociales y por las filtraciones de los paparazzis. Se le relacionó con varias actrices, modelos e influencers, una lista interminable de mujeres hermosas que, según se decía, habían logrado llamar la atención del codiciado galán turco. Se habló de coqueteos en sets de grabación, de miradas furtivas durante los eventos, de citas secretas en restaurantes lujosos, de mensajes misteriosos y crípticos en redes sociales, de encuentros casuales en lugares inesperados. Sin embargo, ninguna de estas relaciones llegó a confirmarse de manera oficial, al menos no con la misma intensidad con la que vivimos el romance con Demet. Era como si Can se hubiera vuelto más reservado, más cuidadoso con su vida privada, como si la experiencia anterior le hubiera dejado una lección aprendida, una marca imborrable que lo obligaba a ser más cauteloso. Parecía que había decidido proteger su corazón, guardarlo bajo 7 llaves, para evitar una nueva decepción amorosa. Pero no nos desesperemos, mi gente, porque esta historia, como toda buena telenovela, está llena de giros inesperados, de sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Hace un tiempo, cuando ya todos habíamos dado por sentado que Can se había convertido en un soltero empedernido, el galán turco sorprendió a todos al anunciar su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. Sí, así como lo escuchan, comprometido, a punto de casarse. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que aún soñaban con una reconciliación con Demet, que guardaban la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero también fue motivo de alegría para quienes, simplemente, querían ver a Can feliz, enamorado y disfrutando de la vida. Diletta, una reconocida periodista deportiva italiana, con una exitosa carrera en la televisión, se veía muy enamorada de Can, y él parecía corresponderle de la misma manera. La pareja compartía fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes de amor públicos, y parecían estar viviendo un verdadero cuento de hadas, un romance de película que nos hacía suspirar a todos. Incluso se habló de una boda de ensueño, una celebración por todo lo alto que uniría a estas dos estrellas en matrimonio, un evento que paralizaría a los medios y a los fans de ambos. Sin embargo, y aquí viene el giro inesperado, la trama que nos deja con la boca abierta, como en toda telenovela, siempre hay giros inesperados, cambios de rumbo que nos toman por sorpresa. Para sorpresa de todos, poco tiempo después de anunciar su compromiso y de empezar a planificar la boda, Can Yaman y Diletta Leotta pusieron fin a su relación. Así como lo escuchan, ruptura. ¿Qué pasó? ¿Qué había ocurrido para que ese amor que parecía tan sólido se derrumbara como un castillo de naipes? Las razones nunca se hicieron públicas, al menos no de forma oficial, pero las especulaciones no tardaron en aparecer, alimentadas por la sed de noticias de los medios y por la curiosidad de los fans. Se habló de diferencias culturales, de choques de personalidad, de agendas laborales incompatibles, de la presión constante de los medios, que a veces pueden ser asfixiantes, y de la distancia, ya que Can pasaba gran parte del tiempo en Turquía, debido a sus compromisos profesionales, mientras que Diletta residía en Italia. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue un golpe duro para ambos, una decepción para sus corazones y también para los fans, que ya los veían caminando hacia el altar, jurándose amor eterno. Después de esta segunda decepción amorosa, la vida sentimental de Can Yaman volvió a ser un misterio, un enigma indescifrable para los medios y para los fans. Si bien se le ha relacionado con otras mujeres, han surgido rumores y especulaciones sobre posibles romances, ninguna relación ha llegado a prosperar de la misma manera que sus romances anteriores. Ninguno ha logrado captar la atención mediática como la que protagonizó con Demet y con Diletta. Can se ha mantenido más enfocado en su carrera profesional, protagonizando nuevos proyectos, asumiendo nuevos retos, y dejando que su trabajo hable por sí solo, demostrando su talento y su dedicación. Parece ser que la vida amorosa, al menos por el momento, ha pasado a un segundo plano, dejando espacio para su crecimiento profesional y personal. Ha sido sin duda una montaña rusa de emociones para él, una experiencia que seguramente le ha dejado muchas lecciones aprendidas. Ahora, dejemos a Can por un momento y hablemos un poco de Demet Özdemir. Después de su separación de Can, Demet también ha seguido adelante con su vida, enfocada en su carrera profesional y en su crecimiento personal. Ha protagonizado nuevas telenovelas, que han tenido gran éxito en Turquía y en otros países,
ha participado en campañas publicitarias de marcas reconocidas, y ha continuado consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Pero como ocurre con la vida, el amor también ha llamado a su puerta, dándole una nueva oportunidad para ser feliz. En el 2022, Demet se casó con el cantante y compositor Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un evento en el mundo del entretenimiento turco, una celebración que acaparó la atención de los medios y de los fans. La pareja se veía muy feliz, enamorada y compartía fotos y vídeos de su amor en redes sociales, haciendo partícipes a sus seguidores de esa nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, y aquí viene otro giro inesperado, como en el caso de Can, este cuento de hadas no duró para siempre. Hace poco tiempo Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, sorprendiendo a muchos fans que habían visto en ellos una pareja perfecta, una historia de amor que parecía destinada a durar para siempre. Así que, como ven, mi gente, las vidas amorosas de Demet y Can han sido un vaivén de emociones, una montaña rusa que nos ha mantenido a todos en vilo, que nos ha hecho suspirar, ilusionarnos y también, a veces, decepcionarnos. Ambos han experimentado el amor, el desamor, la alegría, la decepción, y han seguido adelante con sus vidas, demostrando su fortaleza y su capacidad de resiliencia. Y es que al final del día todos somos humanos, con nuestros corazones latiendo, con nuestros sentimientos a flor de piel, y las historias de amor de los famosos, como las nuestras, nos fascinan, nos entretienen, pero también nos recuerdan que el amor, como en la vida real, es un misterio, un camino lleno de sorpresas, a veces agradables y otras veces no tanto. Es importante recordar que detrás de las pantallas, de los flashes de los paparazzis, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas, hay personas de carne y hueso que sienten, sufren, aman y se equivocan como cualquiera de nosotros. Las relaciones de los famosos, al igual que las nuestras, están sujetas a los vaivenes de la vida, a las decisiones personales, a las circunstancias y a veces simplemente al destino. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es la realidad completa, y es fundamental tenerlo en cuenta antes de sacar conclusiones apresuradas, antes de juzgar sus decisiones, antes de crear historias que muchas veces no son más que especulaciones infundadas. Ahora, volviendo a la pregunta que nos hizo iniciar este vídeo, ¿quién conquistó el corazón de Can Yaman después de Demet? La respuesta, como ya hemos visto, es complicada, no es una simple respuesta de sí o no. Si bien tuvo una relación pública y mediática con Diletta Leotta, esta no prosperó, no logró consolidarse en el tiempo. Y aunque se le ha relacionado con otras mujeres, ninguna ha llegado a ocupar un lugar tan importante en su vida como lo hizo Demet, nadie ha logrado despertar la misma pasión, el mismo interés mediático que su romance con la actriz. Tal vez el amor verdadero, ese que todos anhelamos, todavía esté por llegar para Can, o tal vez, simplemente se esté tomando su tiempo disfrutando de su soltería, y aprendiendo de sus errores para encontrar a esa persona especial con la que compartir su vida. Lo que sí sabemos es que Can es un hombre talentoso, guapo, con una gran personalidad, y con mucho para ofrecer, y seguramente, cuando llegue el momento adecuado, encontrará a esa persona que le haga vibrar el corazón y le demuestre que el amor puede ser maravilloso. En el caso de Demet, también está en un nuevo capítulo de su vida, después de su divorcio. Es una mujer fuerte, independiente, talentosa y hermosa, y también merece la felicidad, merece encontrar a esa persona que la ame incondicionalmente y la haga sentir plena. Al igual que Can, Demet seguramente encontrará el amor, cuando menos lo espere, si es que está buscando eso en este momento. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños, disfrutando de cada momento y de todo lo que la vida les tiene preparado, aprendiendo de cada experiencia y creciendo como personas. Y es que al final las relaciones son complejas, son un laberinto de emociones y sentimientos, y las de los famosos no son la excepción. No debemos idealizarlas ni juzgarlas, simplemente observarlas como historias más, como reflejos de nuestras propias vidas, con sus altas y sus bajas, con sus finales felices y sus corazones rotos, con sus momentos de alegría y sus lágrimas de tristeza. Lo que sí podemos hacer es aprender de ellas, sacar conclusiones que nos sirvan para nuestras propias vidas, y recordar que el amor, en todas sus formas, es un viaje lleno de sorpresas, un camino que nos lleva a lugares inesperados, un misterio que nos invita a soñar y a creer en la magia. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, hemos desmenuzado los romances, los rumores y las verdades detrás de la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo sus vidas han tomado caminos diferentes, cómo han experimentado el amor y el desamor, y cómo han seguido adelante con sus carreras.
Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de no idealizar ni juzgar la vida de los demás. En resumen, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de que el amor, como la vida, es un misterio, algo que no podemos controlar, un sentimiento que puede sorprendernos, ilusionarnos, decepcionarnos y, al final, dejarnos grandes aprendizajes, valiosas lecciones que nos ayudan a crecer como personas. Lo importante es seguir adelante con el corazón abierto, con la esperanza de que lo mejor siempre está por venir, que el futuro nos depara nuevas oportunidades para amar y ser amados. Ambos son talentosos, son personas maravillosas y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Lo más importante es que hayan encontrado su propio camino, que sigan luchando por sus sueños y que sigan brillando con luz propia. Y bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan entretenido con este chisme, y que hayan aprendido un poco más sobre la vida de nuestros queridos actores turcos. Me encanta compartir estas historias con ustedes y escuchar sus opiniones, sus comentarios y sus teorías. Así que por favor no se queden callados, cuéntenme qué les pareció este vídeo, si les gustaría que hablara de otros temas similares, o si tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Los leo a todos en la sección de comentarios, me encanta leer sus mensajes y compartir con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño, y por hacer posible que este canal siga creciendo. Ustedes son lo máximo, son la mejor comunidad de Internet, y gracias a ustedes, este espacio virtual es un lugar donde podemos compartir, aprender y por supuesto, chismear un poco. Y antes de despedirme, no olviden que si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente se entere de este chisme, y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen esa campanita que les avisa cuando subo un vídeo nuevo para que no se pierdan ninguno de mis próximos chismecitos. Así que ya lo saben, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan de nada. Los quiero mucho, les envío un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores.